es odontóloga. Después estudió y se recibió de coach ontológica. Después es formadora superior en eneagrama profesional y es acompañante en focusing. Fue mi profe de focusing. Así que bueno, también de Córdoba, Ana Bentín nos va a acompañar para que analicemos cómo es el liderazgo en cada eneatipo. Así que sin más, te doy el aire y el lugar a ti, Ana. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, quiero agradecerte, Julieta, a vos y a tu consultora. Bueno, a Andrea no la conozco, pero bueno, la conozco a través del chat, por lo menos. Así que quiero agradecerles infinitamente esta invitación. Bueno, yo la conocí a Julieta realmente como alumna en Focusing, sí, ¿verdad? Focusing. Así que bueno, de allí quedamos bueno, con un vínculo. Así que bueno, agradecí muchísimo esta invitación para compartir esto de eneagrama. Por supuesto, también con Coti damos cursos, no sé si Coti habrá dicho, o sea, acá estamos todos interrelacionados de alguna manera. Así que bueno, si querés empezamos con la presentación para que no se nos vaya el tiempo, ¿les parece? No sé si vos me has hecho coanfitriona o no, para poder compartirla. Sí, ya está configurada la sala para que puedas compartir ya mismo. Así que, perfecto. A ver, vamos a ver. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí. sí, ahí empezamos a ver, perfecto. Espérate que ahí lo voy a ampliar. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo le propuse a Julieta este tema desde el eneagrama, digamos, el tema del autoliderazgo. Me gustaría saber si más o menos, si quieren poner en el chat, si conocen de eneagrama o no, porque a lo mejor para algunos es muy nuevo y para otros ya, bueno, ya lo conocen o lo han visto o lo han estudiado. A ver, me voy a fijar en el chat, a ver si me ponen. No, todavía no he puesto nada. Bueno, vamos a ver, dice que lindo, un 7, me está diciendo acá Verónica, un 3, desconozco otro, bien, bien, no, bien, entonces vamos a explicar un poquito de qué se trata, hola, nada, otra me dice que es 9, o sea que está digamos, hay varias alternativas, digo, ¿no? Algunos ya saben cuál es su eneatipo, ya lo conocen, otros no conocen nada. Bien. Vamos entonces a empezar. Desconozco, perfecto. Bueno, en primer lugar, voy a empezar, después les describo un poquito el eneagrama, con respecto a lo que es autoliderarse desde el eneagrama. Significa, por supuesto, liderarse a sí mismo, es decir, conducirse respecto a lo que son las formas de actuar, de pensar y de sentir. Es autoconocerse para ser dueño de los pensamientos, actitudes y conductas. Ser consciente del lado oscuro sombra y necesitar la luz. Ya les voy a explicar un poquito qué es eso. Ser un líder inspirador y va más allá del propio ego y trascender los propios miedos y ser auténtico. Voy a describir un poquito qué es el eneagrama. Les voy a mostrar, acá está la figura. El eneagrama es un mapa de autoconocimiento que describe 9 tipos o tipologías o eneatipos de personalidad. Y viene desde la antigüedad, desde hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. No se sabe exactamente porque primero se transmitía en forma oral, y recién en este siglo, a través de Gurdjieff, que fue uno de los pioneros, y Chazo, etcétera, se empieza a conocer sobre esta disciplina. Entonces, ¿qué tiene? Es un sistema muy antiguo para el desarrollo psicológico y espiritual. Y es disponible, ¿no es cierto? Es poderosa esta herramienta, e inteligente, y puede ayudar a desarrollar la inteligencia emocional, que es muy importante para el liderazgo en general, esto de tener conciencia intrapersonal e interpersonal. Y ayuda a los líderes a comprenderse y aceptarse a sí mismos a un nivel más profundo.
porque es eficaz para desarrollar las capacidades de liderazgo. Entonces, si deseamos desarrollarnos y crecer como líder y como persona, es importante identificar en forma precisa el estilo de personalidad. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece este mapa. Estas 9 tipos o tipologías, las tenemos todas internalizadas, solo que hay una que es fundamental, digamos, que es la predominante en nosotros. ¿Y qué es lo que esta tipología nos da? Nos hace tener conciencia de nuestros talentos y nuestros dones, esos que venimos, con los que venimos, esa cualidad innata con la que venimos a esta vida. Y además de nuestras motivaciones para ayudarnos a conseguir cualquier objetivo trazado en nuestras vidas. Porque en realidad cada uno de estos eneatipos o tipologías actúa, piensa y siente motivado por una motivación interna específica. Vamos a conocer los patrones psicológicos. Desde el eneagrama nosotros hablamos de que el eneagrama nos ayuda a conocer nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser interior, donde están estos talentos o dones esenciales, y nos ayuda también a conocer nuestros patrones psicológicos que tienen que ver con la personalidad o el ego, la máscara social, o ese yo falso del que hablamos, que se fue construyendo paulatinamente desde el momento de nuestro nacimiento, a través de ¿qué? Del contacto con nuestras personas significativas, papá o mamá, o quienes cumplían esos roles, nos iban indicando qué hacer, qué estaba bien, qué estaba mal, y de esa manera nosotros fuimos incorporando determinadas formas de actuar, de pensar y de sentir que constituyen estos patrones psicológicos. Y vamos a conocer no solo los talentos, sino también las debilidades o aspectos en sombra. ¿A qué se refieren estos aspectos en sombra? No son aspectos oscuros ni negativos, son aquellos aspectos nuestros que todavía no los vemos porque no los tenemos iluminados, digamos. Es como si nosotros entráramos, decimos una metáfora, dentro de una habitación a oscuras que no conocemos, prendemos, qué sé yo, un fósforo o una linterna, o un encendedor, y empezamos a ver qué objetos hay dentro, si hay una mesa, si hay sillas, hasta que descubrimos la llave de luz y empezamos a ver todo. Es decir, Carl Jung, que habla sobre la sombra, dice que no se consiguen figuras de luz, creando figuras de luz, sino iluminando la oscuridad o la sombra. Cuando una persona es capaz de alinearse en todo su potencial personal y expresarlo, cualquiera que sea el ámbito de su vida, alcanza una cota mayor de bienestar y realización. Es decir, estos patrones psicológicos nos llevan muchas veces a conflictos, espacios de sufrimiento, a no conseguir nuestros objetivos y nuestras metas, etc. Y el eneagrama nos ayuda a descubrir nuestras capacidades y potenciarlas. Pues no es solo un modelo descriptivo de nuestra personalidad, sino que nos muestra cómo lograr la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el eneagrama está compuesto por un círculo, un triángulo equilátero interno y una hexada. Todo esto constituyen flechas internas que nos llevan o nos conectan. Por ejemplo, si yo soy un eneatipo 1, me va a conectar con el 4, me va a conectar con el 7, y de esos tipologías yo voy a tratar de tomar lo que está en luz, es decir, aquellos atributos que mejor me favorecen. Entonces decimos que este es un mapa totalmente dinámico, no es algo descriptivo, ni algunos piensan que nos meten en una caja, todo lo contrario. Es un mapa que nos hace ver cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra sombra, para lograr nuestra mejor versión. Entonces, decimos que el eneagrama funciona como un timón. Te explica cuáles son las tendencias de tu personalidad, de manera que puedas controlarlas mejor y utilizarlas de forma más adaptativa. Entonces, ¿qué sucede? A través del eneagrama podemos obtener un conocimiento profundo de la motivación inconsciente que nos impulsa nuestra conducta, que son estos patrones
psicológicos, de modos de pensar, sentir y actuar, que en cada uno de los eneatipos es diferente, y ya los vamos a ver a continuación, y a partir de ahí detectamos los grandes frenos de nuestro desarrollo de potencialidades y talentos para el logro de las metas y objetivos, que tienen que ver con los miedos y las creencias inconscientes o mecanismos de supervivencia, que también lo vemos en el eneagrama, que no va a ser motivo de esta charla porque nos iríamos así muy largo. Bien, nosotros desde el eneagrama decimos que generalmente nosotros funcionamos en piloto automático, de que desde el coaching ontológico decimos que funcionamos en transparencia, es decir, con un mínimo de conciencia. ¿Y qué pasa cuando funcionamos de este lugar? El estrés anula nuestra capacidad de análisis y empezamos a tener actitudes frente a situaciones, conflictos o personas, y empezamos a tener una actitud reactiva en vez de proactiva. O sea que en vez de responder, reaccionamos frente a las situaciones. Entonces, gestionamos la situación de un modo defensivo y mecánico, respondiendo a nuestra programación, que son los patrones que les acabo de contar. Desde el eneagrama, si nosotros activamos nuestro observador interior, que ese es el que nos va a llevar, este observador neutro, que nos va a llevar a autoobservarnos desde un lugar más neutro, sin ningún tipo, más compasivo, sin ningún tipo de juicio, de valor ni interpretación. Al tomar conciencia vamos a tener la libertad de elegir el comportamiento que mejor responde a las circunstancias presentes. Además, pasamos de ser víctimas de las circunstancias a ser protagonistas, es decir, a tener una actitud más proactiva. Entonces, en vez de reaccionar, respondemos frente a las situaciones con responsabilidad. Y este cambio de nivel de conciencia genera realmente un cambio de actitud. Entonces, la nueva realidad la nueva realidad que vivimos actualmente, que tiene una serie de cambios vertiginosos, etcétera, requiere que cambiemos de mentalidad, abandonando la postura de víctima para pasar y reactiva cuando estamos con nuestros eneatipos en sombra, es decir, cuando todavía no hemos descubierto esa parte, no hemos iluminado esta parte, a una nueva mentalidad sustentada en la responsabilidad y la proactividad. Y este cambio de mentalidad es el motor de la transformación de las empresas en general, del sistema en que vivimos, ya sea nuestros vínculos, familia, vínculos laborales, amistades, etc. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Y para mí lo fundamental para liderarnos, es tener autoconocimiento de nosotros mismos, como les decía yo, de estas fortalezas y talentos, ¿no? O dones, y también desde nuestras debilidades, para saber cómo manejarlas y cómo salir de ellas, para no llevar estas conductas repetitivas del ego, de la personalidad y de estos patrones psicológicos, de formas de pensar y sentir y actuar en sombra, que se dan cuenta cuando estamos en piloto automático, tomar conciencia para transformarlos en luz. Veo que acá hay un pequeño error de tipeo, mil disculpas. Entonces traje esta frase de Albert Einstein que dice que es una locura hacer siempre lo mismo y buscar resultados diferentes. Por eso a través del eneagrama, nosotros, fíjense, acá tenemos patrones psicológicos, creencias que actúan como filtro de nuestra realidad o entorno y la vemos en forma distorsionada. Entonces, estas creencias que pueden ser limitantes cuando estamos en sombra y nos van a dificultar lograr nuestros objetivos, vamos a transformarlas en creencias potenciadoras que nos van a mantener enfocados no solo en nuestros objetivos y metas a todo nivel. Bien, a ver, ¿cómo es la realidad? Acá traje una imagen de Borja Vilaseca, que es un referente en el eneagrama. Pueden ir a YouTube y van a ver una serie de videos de él. Él habla de otras cosas también, pero de eneagrama, tiene libros también, que dice que la realidad es neutra y que nosotros somos lo que elegimos cómo tomarla.
Sí, como una tacita de calma cuando estamos en luz, cuando estamos más tranquilos, cuando hemos crecido en conciencia, o sí tomarla como un chupito de cianuro cuando estamos en sombra, cuando estamos estresados, etcétera. Bueno, acá les he traído así las imágenes de cada uno de estos tipos de personalidad que les vamos a ir, digamos, describiendo cuando empecemos a hablar de los tipos, los distintos tipos de liderazgo. Y acá les voy a mostrar cómo se divide el eneagrama, muy brevemente, que se divide en 3 áreas o centros operativos o centros de inteligencia. Vemos acá el instintivo visceral, donde está el eneatipo 1, 9 y 8, que está muy relacionado con el cuerpo. El 2, el 3 y el 4 tiene que ver con los sentimientos, el área emocional. Y el 5, 6 y 7 con los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, de acuerdo al eneatipo o a tipología al que pertenezcamos, vamos frente a una situación, a lo mejor primero a pensar y después a actuar o a conectarnos emocionalmente. Si estamos en la parte emocional, a lo mejor frente a una situación de conflicto, lo que sea, primero nos toma la emoción y después actuamos o vemos si pensamos. Y en la parte instintiva directamente nos lleva a actuar. Es una cuestión más visceral. Es decir, que vamos a tener un centro más dominante, uno más ciego y uno que está ahí en la mitad, que está, digamos, el centro dominante es el que está más desarrollado, pero a veces sí está en sombras y que nos juega en contra, digamos. Ahora vamos a ver los 9 eneatipos de liderazgo. Me dice Julieta si vamos bien, porque yo tengo, no controlé el horario, ¿me vas diciendo más o menos cómo vamos con la hora? Sí, Ana, vos tranquila Bien, que nosotros te vamos tranquilo. a ir avisando. Muchas Bien, gracias. vamos a empezar entonces ahora con los eneatipos. Tenemos el eneatipo 1. ¿Qué pasa con el 1? El 1 también se lo llama el perfeccionista, el reformador. Les voy a describir brevemente. Es un eneatipo fundamentalmente que está motivado por mejorar la realidad. Es decir, él se ve como un representante de varios de valores éticos y morales, como la integridad, la honestidad, etcétera. Entonces, permanentemente, cuando está en sombra, se ve como frustrado frente a esa realidad y puede tener problemas de ira. Ahora, ¿qué pasa con este eneatipo en luz? Es un gran líder de ejecución. O sea que el uno es pionero, toma iniciativa, toma decisiones, organiza. Esta es una de las características que tiene. Se pauta el eneatipo 1, sigue una agenda, sigue un orden, es decir, va a realizar determinado objetivo o meta, y entonces se va a pautar todos los pasos que quiere seguir. Es muy práctico, está orientado a marcar objetivos claros e incentivar a los demás a alcanzar la máxima calidad en estos objetivos por esta exigencia que tiene respecto a los detalles y a las minucias. Exigen, no sé si hay un micrófono abierto, me parece. Bien. Exigen de sí, de los demás, la responsabilidad de sus actos por este tema ético de fondo, y para medirse toman puntos de referencias y estándares altos. Voy a ir a la siguiente placa porque vamos a ver cada uno de los eneatipos en luz y en sombra. ¿Qué pasa cuando este eneatipo está en sombra? Es decir, está parado en estos patrones psicológicos. Se suelen obsesionar con los detalles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y pierden idea del conjunto. Vamos a poner un ejemplo, qué sé yo, un jefe le dice a un colaborador, bueno, a ver, haceme este trabajo, haceme este resumen, esta planilla, y entonces a lo mejor el colaborador se le trae el eneatipo 1 y el tipo dice, ay no, pero esto no está correctamente centrado, o no tiene, está improlijo, o tiene errores de ortografía, etcétera. Es decir, se fija en estos detalles o minucia, entonces va el colaborador y le dice, pero ¿vos te fijaste en el contenido? Y no, porque primero va como a enfocarse en el error. Entonces, cuando ve el contenido es correcto. Es decir, que muchas veces la forma, el modo formal de hacer las cosas les hace perder la profundidad, es decir, el fondo de la cuestión. Le cuesta flexibilizar sus puntos de vista y cree que su visión es la correcta.
porque con esto de que quiere reformar la realidad, él cree que tiene que poner todos estos valores y tiene que corregir los errores, porque dice que la gente no hace las cosas lo suficientemente bien. Entonces, es crítico consigo mismo y con los demás por su motivación a encontrar errores. Entonces, vamos a fijarnos que tenemos el tipo de liderazgo, de autoliderazgo del 1 en luz, cuando está en luz y cuando está en sombra. Ahora ustedes se preguntarán, ¿estamos permanentemente en luz o en sombra? No. Vamos variando, es decir, los niveles de conciencia que nosotros vemos en el eneagrama, a lo mejor nos levantamos con una conciencia, un alto nivel de conciencia, y decimos, bueno, hoy voy a hacer las cosas bien, va a estar todo bárbaro, y de pronto vamos a la verdulería y ya nos peleamos con el verdulero porque nos cobró mal, entonces bajamos el nivel de conciencia y a la tarde decimos, bueno, a ver, no, estaba muy estresada, por eso tuve esta discusión con el verdulero y entonces tratamos de equilibrar. Bien, vamos ahora al 9. El 9 es un eneatipo que se le dice el conciliador, el mediador, porque realmente es una persona, primero que lo motiva a estar en paz sí mismo, es decir, evita el conflicto a toda costa, y quiere que su entorno esté en paz. Pero muchas veces en sombra lo hace evitando el conflicto. Vamos a ver cómo es el liderazgo de este eneatipo en luz. Se dice que es un líder de la paz. ¿Por qué? Porque siempre está frente a los conflictos, puede comprender las diferencias, puede ponerse en las dos partes, comprende los dos puntos de vista. Entonces con esto logra un equilibrio, es prudente en esto y puede llevar a cabo la misión colectiva mediando los conflictos y creando un ambiente de trabajo, un ambiente familiar, estructurado y armonioso, ¿no? Por esto de ver las dos partes. Pero ¿qué pasa con este eneatipo en sombra? Le cuesta entrar a la acción. ¿Por qué? Porque en esto de mirar las dos partes, muchas veces se diluye en sí mismo, en su propio ser, y no sabe qué es lo que quiere. Es decir, bueno, este le dice que hay que hacer esto, llegar a este objetivo, a esta meta, y este le dice al otro, bueno, esto está bien, y esto también está bien. Entonces uno le pregunta, ¿pero vos qué querés? Y muchas veces no sabe siquiera contestar. Porque, digamos, le cuesta pasar a la acción. No es que sea una persona que no sea trabajadora, es muy trabajadora, pero le cuesta tomar las decisiones a veces por esta dilución que tiene en lo que él quiere y en sus propias necesidades. Entonces, le cuesta expresar sus ideas, prioridades, cuando son diferentes a las de los demás. ¿Por qué? Porque evita el conflicto. Entonces, tiene que tomar conciencia de esta sombra, la evitación del conflicto, que muchas veces no son reales conflictos. Muchas veces él los ve como conflictos, pero son diferentes ideas. ¿Cómo sería esto? A ver, tiene que ponerse más asertivo. Tiende a tener el 9, tiende a ser más bien pasivo en la comunicación. Entonces tiene que ponerse más asertivo, es decir, ver sus propias necesidades y las necesidades de los demás. Vamos al eneatipo 8, que están los 3 dentro de esta área visceral. Los 3 les cuento que tienen problemas con la ira, solo que el 9 la oculta o no la reconoce. El caso del 1 la suele tener como soterrada, como de fondo, digamos. A veces por eso tiene como una cara de que aprieta los dientes. En cambio el 8 expresa la ira sin ningún tipo de problema. Y a veces no controla y puede herir a los demás. Ahora, se dice que en el eneagrama es el verdadero líder. Cada uno tiene un tipo de liderazgo, pero dentro del eneagrama, digamos que es el líder por naturaleza, el 8. Cuando está en luz, porque cuando está en sombra, pasa a ser jefe. Entonces, una persona valiente, el 8 evita la debilidad, por su historia, ¿no es cierto?, personal. Entonces es valiente, se lo ve, pone el cuerpo frente a las cosas, se lo ve fuerte, se lo ve poderoso, es guerrero, dirige con decisión. Una de las cosas que tiene el 8, tiene gran poder de decisión. Hay que hacer esto y esto se hace. Porque es un líder de mando.
Da poder también a las personas que cree competentes, cuando está en luz. Pero ¿qué pasa cuando está en sombra? Es decir, cuando está en luz es un verdadero líder, es inspirador. Pero ¿qué pasa cuando está en sombra? Como le gusta mucho la intensidad, porque su pasión es la lujuria, es decir, es intenso en todo, y el control puede invadir espacios ajenos. El uno también es controlador, pero desde otro lugar, controla más los detalles, que haya orden. Este quiere tener la dominancia, quiere ser dominante. Entonces puede ser invasivo en espacios ajenos. Y le gusta hacer las cosas a su manera. Al 8 le interesa la justicia, al 1 también, pero desde diferente lugar. El 8 es su justicia, él siempre, como evita la debilidad, tiende a ser protectores, como siempre digo yo, de pobres, menores y desvalidos, y entonces por su autoridad y firmeza los demás no se atreven a decir qué piensan. Le tienen miedo, suele generar miedo como líder. Entonces, el 8 tiene que conectar más con su parte más inocente, darse cuenta que ser vulnerable no es ser débil, y entonces de esta manera ejerce el liderazgo desde otro lugar. Bien, vamos a pasar ahora a los eneatipos del área emocional. Entonces tenemos aquí el 2, que es el eneatipo el 2, se lo llama el ayudador, aunque en realidad el verdadero ayudador del eneagrama dicen que es el 9, porque realmente tiene más empatía que el 2, porque el 2 es un eneatipo que ayuda, pero inconscientemente está buscando en el otro. Es decir, como no puede expresar sus propias necesidades porque se cree una persona, tiene la pasión del orgullo, una persona sobreabundante, entonces cree que él puede satisfacer las necesidades de los demás, pero él no sabe pedir cuando está en sombra. Ahora, como en luz es un líder realmente solidario, es decir, tiene capacidad de adaptación, sabe comunicarse con los demás, sabe escuchar, suele tener empatía, puede evaluar los puntos débiles y fuertes de los miembros de un equipo, por ejemplo, para saber cómo motivarlos. Va a ser esa persona que va a estar, por ejemplo, en una reunión, ya sea familiar, una reunión de trabajo, va a estar viendo a ver quién es el que está necesitando, quién es el que no se siente bien, quién necesita ser escuchado, y entonces va a estar atento a esto. ¿Qué pasa cuando está en sombra? Por su motivación a ayudar, pueden verlo como interesado y manipulador. Suelen empezar a manipular a las personas para captar la atención, a seducirlas. Por ejemplo, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, un 2, como no sabe pedir, a lo mejor en vez de decir, bueno, quiero un cafecito rico, que vos me decís, ay, a lo mejor es capaz de decir, qué rico café que haces, me encanta. Entonces el otro dice, bueno, ¿querés que te haga uno? Ay, sí, por favor, te agradezco. Entonces es ese tipo de manejo, manipulación. Y a pesar de mostrarse como humilde y servicial y desinteresado, oculta inconscientemente intereses propios en todos los comportamientos de ayuda. ¿Cuáles son esos intereses? Que le presten atención. Entonces por ahí es esta persona que es capaz de decir, pero con todo lo que yo he hecho por esta gente, y así me lo devuelven, o por ejemplo, supongamos, si no hubiese sido por mí, no hubiesen conseguido nada, y así me lo pagan. Es decir, él siempre, por eso se dice que no es el verdadero ayudador. El 9 en ese sentido es una persona empática, pero no pide nada en retribución. Vamos ahora al 3. El 3, el realizador, es esa persona que le gusta ser competente, efectivo. En la época de esos famosos yuppies eran, podríamos identificarlos con un 3, o esas personas que captan el vuelo, cuáles son las oportunidades, entonces van por las metas y los objetivos, terminan con eso y van por otro. Entonces son eficaces, son eficientes, efectivos, y se enfocan en los resultados que le permiten destacar sobre los demás. Es decir, el 3 le gusta ser exitoso, le gusta destacar, se conecta mucho con la imagen que da y se olvida, a pesar de estar dentro del área del emocional,
de sus propias emociones, no se conecta porque generalmente quiere dar una imagen y quiere que lo aprueben por la imagen que da. Y que en su equipo entienda y logre los objetivos. Entonces, como líder es una persona, si está en luz, que es bien motivadora, inspira a los otros, pero en sombra puede usar a los otros para lograr sus propios objetivos. ¿Qué pasa cuando está en sombra o cuando está estresado? Le cuesta trabajo parar y relajarse. Es trabajólico. Trabaja, 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 trabaja y le cuesta desconectarse. Incluso en los momentos de ocio y descanso sigue produciendo. Me acordé en este momento de mi cuñado, que yo lo veo en el 3, que se había ido con mi hermana a una isla paradisíaca y cuando llegó dice, pero ¿qué voy a hacer yo acá? Sin celular y sin... Es decir, no se podía desconectar. Puede motivar a los otros, pero en su propio beneficio, ¿no? Es decir, que hay que estar atento a esto, porque uno cree que nos va a motivar para lograr que los otros logremos cosas, pero en realidad es para beneficio propio. Y va a evitar a toda costa el fracaso, incluso en sombra, como líder, se va a estar midiendo permanentemente y es competitivo consigo mismo. Ahora, ustedes van viendo que todos estos eneatipos, cuando están verdaderamente conectados con sus dones y con sus talentos, son fantásticos. Ahora, cuando están conectados más con sus debilidades y con sus sombras, se complica la cosa. Vamos ahora al número 4, que es el último del área emocional. Es el líder creativo. Le dicen el artista, el creador. ¿Por qué? Porque el 4 es una persona, son eneatipos que están muy conectados con su sensibilidad, son introspectivos, tienen mucha conciencia de su parte emocional, pero ¿qué pasa? A veces suelen, y esto muchas veces, esta sensibilidad los lleva a conectar, qué sé yo, con un amanecer, una flor, etcétera, y a crear poesías, canciones, o ser creativos en el trabajo, en poner la mesa del día a día, en la casa. Entonces, como en luz son espíritus independientes, tienden a romper las reglas, tratan de evitar la mediocridad, o sea que tienden a crear cosas nuevas, tienen una capacidad sensible, rompen las reglas, como les digo, atentos a que su equipo encuentre el significado y los objetivos para estar incentivados a encontrar la excelencia desde lo nuevo, digamos. No le interesa tanto como al uno cuáles son estas cuestiones éticas y morales, sino a ver esto innovador, digamos, a crear algo nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando este está en sombra? Está generalmente como eneatipo conectado mucho con la carencia, así como el 2 se ve sobreabundante, este se ve carente, entonces tiende a conectarse con lo que no tiene y a compararse con los demás. Por eso su pasión es la envidia. Lo que le crea una insatisfacción permanente consigo mismo, es decir, yo voy a lograr, quiero un objetivo, quiero lograr algo y entonces no tengo los dones que tengo que tener, no tengo los talentos que tiene que tener, no tengo los talentos que tiene el otro. Busca reconocimiento de la autoridad en el trabajo y recibir algún trato personalizado, porque generalmente en sombra suele considerarse una persona única y especial, ¿no? Entonces a veces como se va como a tener a una cierta superioridad, creyendo que tiene talentos y dones que los demás no tienen, y a veces se va generalmente a verse más disminuido en este tipo de temas. Bien, vamos a pasar ahora, creo que vamos bien con la hora. Vamos a pasar ahora a los eneatipos del área mental. Y empezamos por el de abajo, el 5, que es un líder intelectual. El 5 se le dice el observador y el investigador. El 5 es una persona muy tan conectada con su parte mental que a veces se olvida del cuerpo, como si tuviese el cuerpo separado de la mente, digamos. Entonces, toda situación que se le presenta la va a procesar desde la mente, es decir, va a buscar conocimiento sobre eso, va a investigar, etcétera. Entonces, como líder en luz, tiene mucha capacidad de atención y concentración, tiene mucha claridad mental.
sintetiza el contenido. Muchas veces cuando está en alguna reunión, por ejemplo, de trabajo, el 5, lo vemos así, siempre le gusta tener un perfil bajo, estar más detrás de los otros, no sobresalir, pero a lo mejor después de una reunión se le dice, bueno, a ver, ¿qué conclusión sacaste? Entonces, como con esa claridad mental y esa supuesta objetividad, ¿no es cierto?, dentro de lo que se puede, va a decir, bueno, va a decir los puntos, esto es esto y esto. O sea, va a sintetizar todo lo que se habla. Y va a estar orientado al análisis, a la planificación, para que el equipo encaje en el sistema de la organización. Bueno, esto está expresado para los equipos de trabajo donde se ejercen los liderazgos, pero este tipo de liderazgo se puede presentar en cualquier área de la vida. ¿Qué pasa cuando el 5 está en sombra? Le cuesta mucho acercarse a los demás. Así como el 2 trataba de conectar, ¿no?, y de relacionarse, al 5 le cuesta, porque siempre está viendo a ver con qué intención viene el otro, es más bien, su pasión es la avaricia, es más bien de mantenerse, de poner un colchón emocional, no le gusta depender de los demás, y le gusta ser autónomo e independiente, porque se siente más seguro como observando desde la distancia. Los colaboradores lo pueden ver como un experto y especializado en determinados temas, pero con grandes dificultades para trabajar en equipo y entender las necesidades de los otros. En esto también le cuesta pasar a la acción, porque se queda mucho en el tema del tema mental. Entonces, vamos a poner un ejemplo, qué sé yo, cotidiano. A ver, dice un 5, bueno, quiero aprender a bailar tango o salsa, no sé. Entonces empieza a comprar libros para ver cómo es la técnica, cómo hay que moverse para bailar, por ejemplo, el caso que fuera salsa, pero no pasa a la práctica y a la acción. Y entonces después dice, bueno, quiero bailar, no sé, otra danza, no sé, el tango, por ejemplo, si aprendió a hacer ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido ahora de la mente. Bueno, se aprendió a bailar salsa, por ejemplo. Y sigue acumulando información, pero no pasa a la acción. Bien, vamos ahora al 6, al tipo 6, que le dicen el leal, el colaborador, aunque muchos dicen que no es tan leal, porque en realidad esa lealtad se debe al hecho de que el 6 es una persona bastante dudosa cuando está en sombra, evita transgredir las reglas, está muy atenido a la autoridad y a las reglas, porque esto le da seguridad. Es un líder de sostenimiento porque generalmente se apoya mucho en los grupos para obtener esta contención que muchas veces él cree no tener. Entonces, son personas con un liderazgo, digamos, donde son constantes, son perseverantes, tienen fidelidad y lealtad al grupo, a la familia, al grupo de pertenencia, al grupo de trabajo. Desarrolla un ambiente para que cada persona del equipo sienta parte de la solución o creación. Esto cuando está en luz. Pero ¿qué pasa cuando está en sombra? Le empiezan, suele tener una cuestión anticipatoria, el 6, de posibles peligros que puedan suceder, entonces piensa en 5 cosas y no sucede ninguna, pero ya contaminó esta cabeza que es laberíntica. A ver, hago esto, no lo hago, lo empiezo, no lo empiezo. O sea, siempre está como dudando, como teniendo esa inseguridad. Por ello, en cualquier situación, necesita conocer las normas, es decir, las normas, las reglas, las expectativas que los demás tienen en él, porque suele tener un foco de relaciones externas, está muy pendiente de lo que los demás van a decir, van a pensar, aunque en realidad él internamente sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando está en estrés, o cuando está más descentrado, conecta más con esta mente bulliciosa que lo hace perder un poco el rumbo de lo que tiene que hacer. Vamos ahora al último, que es el líder social, que es el 7. El 7 le dicen el entusiasta, el planificador, porque todos estos eneatipos mentales tienden a tener, digamos, mentalmente algún tipo de elaboración o planificación o investigación o conocimiento, como el caso del 5 o el caso del 6, esto de ver los posibles peligros que van a aparecer,
Y entonces el 7 tiene una gran capacidad de comunicación. Por ejemplo, anda bárbaro en relaciones públicas, todo lo que sea conectar, interconectar gente. Es una persona que estimula y entusiasma a los demás porque es muy entusiasta. Piensa en ideas innovadoras para las nuevas oportunidades de negocio. Lo hace también el 4 de su parte creativa, pero el 7 es muy rápido mentalmente y le van surgiendo permanentemente ideas de qué hacer, de qué no hacer. Y esto de entusiasmar a los otros, llevarlos a que en su empresa, digamos, hacer lo que él quiere hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando está en sombra? Le interesa ser líder de las cosas que le importan, es decir, las cosas que le gustan, las cosas ya más displacenteras, tiende a delegarlas, las que les resultan aburridas o monótonas, porque así como el caso del 6, que es una persona que tiende a sostener y es perseverante, el 7 por ahí, cuando está en sombra, no es tan perseverante. Le gusta iniciar con entusiasmo las cosas y después cuando se empieza a aburrir, las puede llegar a dejar. Suele dispersarse, tiene mucha dispersión con facilidad en el trabajo y en general, aunque cuando se conecta suele ser eficaz, pero le cuesta adaptarse a los ritmos del trabajo del equipo porque mentalmente va muy rápido a planificar permanentes cosas, ideas. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer aquí lo demás allá. Entonces esto lo lleva a dispersarse mucho y evita todas las cosas negativas, entonces suele reencuadrar mucho y cuando uno le presenta frente a un conflicto o alguna cosa más negativa, él lo reencuadra y lo lleva siempre a algo positivo, o sea que se transforma por ahí en un negado. Bueno, acá les he hecho un paneo muy rápido, muy rapidísimo de cada uno de los eneatipos. Yo creo que las personas que conocen del eneagrama, que acá me han dicho varias que lo conocen, van a entender mucho más. A ver, acá estoy viendo, a ver, Carolina Ramírez, me quería saber. Ah, quedan 10 minutos para finalizar. Bien, pero ya estamos aquí. Entonces, los que han visto o conocen de eneagrama, por supuesto que lo van a haber entendido mucho mejor. Los que no lo conocen, bueno, habrán tomado o captado algún tipo de información. Y la otra tendrán que profundizar. Bueno, yo acá les dejo mis redes, por supuesto estoy en Facebook, en Instagram, donde publico permanentemente. Acá tienen ustedes mi teléfono, también tengo yo un grupo de WhatsApp, y acá tengo también una página y está el mail. Les voy a pasar yo acá por el chat, les voy a pasar mi canal de YouTube, que también estoy en YouTube, donde yo permanentemente publico contenido sobre el eneagrama, sobre focusing, sobre coaching, etc. Bien, a ver, ya estamos aquí, vamos a dejar de compartir. Bueno, no sé si vamos al espacio de preguntas. Julieta. Sí, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por No sé tu... si he ido demasiado rápido, pero creo que No, más o al menos... contrario, has estado perfecta, Ah, justo. bueno, no, porque yo estaba con miedo de no ¿Cómo la llegar a notás? tiempo para dar toda la charla. De 10 porque nos diste un panorama para todos los que no tienen ni idea de lo que es un eneatipo, muy interesante. Acá te dicen, Graciela, y son muy participativos, así que anímense Qué también a bueno, hacer qué bueno. preguntas, consultas, lo que quieran, ¿no? Ana. Sí, por supuesto, estoy abierta si necesitan consultar algo, preguntar algo, algo que les haya llamado la atención o que, este, supongo que es un tema difícil, digamos, para las personas que dice, ¿qué pasa cuando se identifica con parte de dos números? Bueno, acá hay una pregunta. Hay personas que se identifican con dos números. Yo creo que generalmente, como nosotros estamos conectados, como yo les mostré a ustedes, por las líneas, muchas personas a lo mejor se pueden ver, por ejemplo, yo he visto muchos cuatros que se pueden conectar, se pueden ver en el uno, por ejemplo, pero porque están conectados con las líneas. Entonces, todo cuatro tiene de uno, todo uno tiene de cuatro, o de dos, por ejemplo, que es la otra eneatipo en el que se conecta. Entonces, es como que para realmente
poder saber identificar cuál es nuestro eneatipo, tenemos que hacer un largo camino de autoobservación con este observador neutro, ¿no? No este observador crítico ni condescendiente, porque no vamos digamos, a obtener absolutamente nada. Creo que se entendió, ¿no? ¿Por qué nos podemos identificar con dos? Porque tenemos en realidad de todos, tenemos de todos, pero hay uno que predomina, y en ese que predomina es donde está la motivación, los patrones psicológicos que nos llevan a actuar, a pensar y a sentir de esa manera. No sé si hay otra pregunta, bueno, clarísimo, muchas gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta que quieran hacer. No, por ahora no está perfecto, Ana. Sí, creo que es muy importante porque al menos lo que hemos incursionado un poquito, eh, al principio es como, nada, soy todos estos juntos. Y sí, bueno, las personas tenemos un poco esos rasgos incluidos. Pero como vos bien decís, a través de este proceso que hay que transitar, uno va llegando a un patrón que es el dominante y que permite ver que ciertas cosas que, no sé, yo me acuerdo cuando pasé por esto, que era como, ah, claro, esto que yo digo que es innato, se me pasan un montón de cosas porque reacciono muy naturalmente, porque bueno, tengo un eneatipo que me marca en ese sentido. Y poder ver esas zonas oscuras, como todo, permite trabajarlas, ¿no? En la medida que uno quiera, para al menos parar esa inercia propia del eneatipo dominante y decir, escuchemos un poquitito la otra parte, las otras voces que también tenemos. Realmente me parece una herramienta muy interesante. Y eso que yo al principio, Sí. puede darte mi socia, era muy descreída. Claro, muy acá ella clara. te conoce más porque ha hecho. Lo más importante de esto es lograr nuestra mejor versión y lograr llegar a niveles más altos de conciencia, digamos, que no estemos, Claro, como decías vos, en exactamente. esta inercia y en este automático. Porque en realidad el eneagrama lo que pretende es sacarnos justamente de esos patrones para ser más creativos, para ser más objetivos, para ser más felices en definitiva, ¿no? Y estar más en paz y más tranquilos, más armónicos. Ese es el punto. Muchísimas Gracias. gracias, Ana. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Ahí Seba pone la camarita. No sé si hay alguna duda, preguntas, consultas. Acá dice Verónica, clarísimo, Anita. Beso enorme. Muchas gracias, Ana. Hola, Dice Berito, Graciela. es conocer mía, Berito. Muy interesante. Gustavo nos dice desde Merlo, gracias, Ana. Muy interesante la exposición. Bueno, o sea, están todos chochos con tu exposición. Muy Esperemos feliz. que sí. Y por Por lo favor, menos nos sigan da, a Ana. Sí, sí. Es difícil hacer algo muy corto de una disciplina que es tan vasta, digamos, que es pero larguísima. dejamos planteado la curiosidad, ¿no? Para que esa semillita germine y quizás en la edición del año que viene podemos seguir profundizando y por supuesto que Totalmente. porque todo tu contenido es valiosísimo, también el de Constanza respecto al eneagrama, ¿no? Así que esto es cuestión de empezar a meterse, ¿no? En estos temas. Y ahí les dejé el link del YouTube, porque yo ahí Del hablo canal. mucho sobre enneagrama, o sea que se pueden Muchísimo ir, los que material. no saben, pueden ir adquiriendo más información y viendo. Así es, y material de mucha calidad comparte Ana. Así que muchas gracias, Ana. Gracias Gracias a por la ustedes. calidad de tu exposición, por tu tiempo. Y bueno, hacemos votos para que nos vuelvas a acompañar en futuras ocasiones. Muchísimas gracias. ¿Algún libro que me aconseje sobre trabajo en equipo? Pregunta Sí, acá Daniela. lo voy a poner, justamente lo tengo acá, mira. Ahí está. Se llama, yo lo voy a poner acá, Conciencia en este, acción. Ajá. Conciencia en Acción de Mario Sicora, que habla mucho sobre todos los eneatipos y las características de la inteligencia emocional. Bárbaro. Acá Bueno. lo pongo. Genial, entonces ustedes saben que para nosotros cada vez que recomendamos o nos recomiendan un libro es como un regalo, así que gracias Ana por este enorme regalo. También Seba había recomendado varios libros y es importante que salgamos despedidos a comprar estos libros o a buscarlos, a veces están gratuitos en PDF,
otras veces no, pero vale la pena invertir, ¿no es cierto?, en seguirnos capacitando. Así que muchísimas gracias.